Hablemos de Cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute. La doctora Arianna Tavares es jefa de quimioterapia del Cancún Cancer Institute del Centro Oncológico del Hospital Galenia. En este episodio, la doctora Tavares nos platica sobre el cáncer de pulmón, una de las principales causas de defunción en el mundo. En México ocupa el 7º lugar y el promedio actual del 85% de los casos están directamente relacionados con el tabaquismo. Bienvenidos. Esto es Hablemos de Cáncer. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Arianna Tavares, soy oncóloga médica y vamos a platicar acerca del cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es un crecimiento anormal acelerado de células alteradas que se producen a nivel del tejido pulmonar. Y esta ha sido considerada una de las principales causas tanto de cáncer más frecuentes, así como también de mortalidad. Y estas cifras no solo son a nivel mundial, sino también en nuestro país, en México. La edad de presentación más común es alrededor de los 70 años, sin embargo, cada vez vemos más pacientes con edades más tempranas. Es un cáncer que normalmente puede producirse por muchos factores de riesgo, pero ya conocemos el principal, que es el hecho de fumar. Y es que el tabaquismo, no solamente en ese tipo de tumores está muy relacionado, pero es más o menos un 90%. Sin embargo, también la exposición del tabaco de forma pasiva, es decir, que otras personas fumen frente a nosotros, cercanos de nosotros, también esto incluye un riesgo para desarrollar este tipo de cáncer. Existen otros factores como tener enfermedades respiratorias crónicas, como la fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que muchos le conocen como EPOC. Esos también incrementan el riesgo. El tener enfermedades infecciosas como la tuberculosis o virus de inmunodeficiencia humana también genera un factor de riesgo. El haber tenido un tratamiento con radioterapia o el hecho de que hemos tenido exposición durante los trabajos o durante cualquier tipo de exposiciones como asbesto, radón, níquel. Esto incrementa este tipo de tumores. Otro también, tener familiares con cualquier tipo de cáncer y sobre todo cáncer de pulmón. ¿Cuáles son los síntomas relacionados? Normalmente las personas pueden estar incluso asintomáticas. El síntoma más común es la tos. Y la tos se puede presentar con o sin expectoración. Es una tos que no cede, es una tos repetitiva, es una tos persistente que se acompaña a veces de silbidos al momento de respirar, se llaman sibilancias. En algunas ocasiones pueden haber tos con sangre y a medida que la enfermedad se va avanzando, se van presentando otros síntomas, entre ellos la pérdida de peso, el dolor asociado, ya sea a nivel del tórax o a nivel de otras áreas, dolores de cabeza, dificultad respiratoria y la pérdida de peso, que es sumamente común. Dentro del diagnóstico, antes se utilizaban solamente las radiografías, sin embargo ya sabemos que no es un estudio ideal. Lo ideal es hacer una tomografía. Esta tomografía a nivel pulmonar permite detectar lesiones mucho más pequeñas y con mejor detalle para poder identificar si tienen características de malignidad. Aparte de esto, siempre es importante contar con una biopsia y conocer el lugar donde se localiza la lesión, nos va a poder brindar la forma adecuada de realización de una biopsia. Esto para poder llegar a un diagnóstico claro y poder también determinar la extensión de la enfermedad. Sin embargo, es importante comentar que hay cierto grupo de población que se considera como población de riesgo. Este grupo son aquellas personas que tienen entre 55, 75, 80 años de edad y que tienen una exposición de más de 30 paquetes por año. Es decir, si consideráramos en otras cifras, un cigarro por día por 30 años. O que han abandonado el tabaquismo, pero son menos de 15 años de abandono, esta población se considera de riesgo.
Este tipo de población pues debería de hacerse un estudio de imagen que se llama tomografía de baja dosis, en el cual permite identificar si existe alguna lesión que necesita hacerse mayor estudios o las biopsias que ella había comentado. El tratamiento depende básicamente de la etapa en la que se encuentre. Es decir, pacientes con etapas tempranas van a ser candidatos a un tratamiento con cirugía y ya posteriormente una vigilancia. Pero hay pacientes que la enfermedad está está más avanzada. A lo mejor requieran un tratamiento mayor como quimioterapia, radioterapia. Después de esto, cuando la enfermedad se encuentra avanzada, es decir, se encuentra fuera del área de donde se presentó, se inició, que es el pulmón, estos pacientes requieren muchas determinaciones, porque hoy en día es uno de los tumores mayormente estudiados y de los cuales necesitamos saber ciertas características. Esto nos va a permitir poder hacer un tratamiento específico para el tipo de tumor. El tratamiento depende, número 1, de la etapa clínica, es decir, si es una etapa temprana, se puede llevar una cirugía y ya con eso es suficiente y tienen un buen pronóstico los pacientes, les va muy bien. Si es una enfermedad localmente avanzada, es decir, que está en el área del pulmón, involucra otras estructuras, pero afortunadamente no se ha ido a una área metastásica o a otra área. Entonces estos pacientes pueden ser llevados a quimioterapia, radioterapia y posteriormente ser llevados a cirugía. Aquellos pacientes en los cuales la enfermedad se encuentra avanzada, es decir, que está en otra área como otro órgano, en estos pacientes es muy importante determinar el sitio metastásico y los tratamientos van encaminados a las características moleculares de la enfermedad, es decir, nosotros buscamos si tiene o no mutaciones y específicamente cuáles son, y el tratamiento va a ir específicamente hacia esas características. Y hoy en día pues es uno de los tumores más estudiados y en los cuales los tratamientos han dado muchos resultados y los pacientes tienen mejores pronóstico, mejor sobrevida. Lo más importante de todo esto es identificar si nosotros estamos en este grupo de población y poder acudir con tu médico para poder identificar si es necesario hacer un estudio o si ese estudio requiere alguna biopsia. Porque mientras más se diagnostique una enfermedad en etapas tempranas, pues mayores posibilidades tenemos de una curación, que eso es lo ideal. Ahora la prevención, pues ya sabemos que si es el tabaquismo, hay que abandonar el tabaco, las personas que fuman, y las que no, pues nunca fumar. Esto es sumamente ideal. Bueno, muchas gracias, me despido de ustedes y nos vemos pronto. Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute.